Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, disculpen la demora por unos temas técnicos. Bueno, muchas gracias por asistir a la ponencia que voy a dar. Soy Katia Paredes Palacios, trabajo en Telefónica Tech en el equipo de producto de Industria 4.0. Y bueno, agradezco en primer lugar al Grupo Álava por haberme invitado a su Overfly por sus 50 años y poder un poco compartir mis experiencias y lo que vengo haciendo. Y bueno, quisiera también que este espacio sea un poco interactivo, así que si en algún momento gustan interrumpirme, podemos comentar o debatir. Igual al final dejaré algún espacio de preguntas para poder intercambiar ideas. Bueno. Les hablo primero un poquito sobre mí. Como comentaba, soy ingeniera informática de profesión. También hice un máster ejecutivo en EA Business School. Actualmente me encuentro haciendo una maestría de inteligencia artificial, pero más que todo por amor al arte, que bueno, está de moda y me gusta mucho también. Y bueno, tengo más de 10 años de experiencia en temas de marketing de producto para B2B, para B2C. Y bueno, me gusta mucho combinar lo que es la tecnología, como cómo sacar modelos de negocio y poder impactar esto en nuestros clientes. Y bueno, hoy día les quería contar un poco de cómo tres tecnologías que para mí y que para todos ustedes son tendencia, ¿no? Que esos son la inteligencia artificial, el edge computing y el 5G. Entonces, cómo unidos estamos viendo que están haciendo impactos positivos en la industria en general, que es lo que voy a contar un poco, ¿no? Pero que al final esto transgrede hacia otras verticales también. Bueno, había traído un vídeo, pero hay unos problemas técnicos que no podemos reproducirlo porque no hay conexión a internet. Pero bueno, básicamente este vídeo era un vídeo de Boston Dynamics que había salido hace 18 horas más o menos, y lo que mostraba era el perrito, el cuadrúpedo Spot, pero en su versión 3.3, ¿no? Yo creo que la mayoría conocemos a Spot, ¿no? Es el perrito que salta y que sobre todo se utiliza mucho para entornos de casos de uso de inspecciones, de seguridad, porque al cuadrúpedo se le agrega una cámara, diferentes tipos de sensores, ¿no? Entonces hace casos de uso con computer vision, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que todo, hasta el día de hoy había sido bastante utilizado, como comentaba, para temas de inspecciones de seguridad, en zonas de riesgo, donde quizás las personas, si entraban, era más peligroso. Entonces, era primero hacer entrar a este robot. También se utiliza mucho en temas de espacios y zonas militares. Pero en esta nueva versión que habían lanzado, 3.3, está más metido ya también en el mundo de la industria, en una fábrica, en una línea de producción, no exactamente para la línea de producción, pero un poco lo que mostraba el vídeo era cómo se hacía ciertas integraciones de Spot con otros sistemas propios de la fabricación para que con las imágenes que levantaba Spot se podían mandar información para alimentar un modelo, por ejemplo, de mantenimiento predictivo. Ahora también había ciertos upgrades con la interacción con los trabajadores, ¿no? También tenía un nuevo botón como de pánico para si hubiera algún imprevisto. Entonces, me llamó mucho la atención porque estaba como ya más metido en la industria y que es un poco lo que vengo viendo en el día a día, ¿no? Bueno, ya traté un poco de contar el vídeo porque no lo teníamos. Bueno, entonces, volviendo a esto, o sea, al día de hoy yo creo que todos somos conscientes de varias tendencias, ¿no? que estamos teniendo, como por ejemplo, tengo las tres primeras ahí que están dadas por Gartner, ¿no? El 40% de las empresas va a empezar a probar o ya está probando, depende del tipo de empresa, pruebas en ambientes con realidad aumentada, realidad virtual, híbridos, ¿no? Para obviamente mejorar la productividad de los trabajadores, ¿no? Que son parte de la empresa, por ende de la empresa. Y esto obviamente hay compañías, ¿no? Que ya tienen mayor avance y que ya en sus procesos han incorporado temas de operación remota con realidad aumentada, otros menos que recién quizás están más utilizando para trainings para los trabajadores, los operarios. Otro índice importante es que para el 2024
todo el tema de la automatización, que ya es una ola que se viene llevando desde hace bastante tiempo, va a seguir incrementándose, ¿no? Reduciendo un 30% aproximadamente, según lo que nos dice Gartner, en costes operativos, de unas estadísticas y unos números que hacen de del informe anual que lanza, ¿no? Y otra que tenemos es que para el 2025 las empresas van a acelerar toda su migración hacia la nube distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay una fuerte corriente, ¿no?, hacia migrar las tecnologías que tenemos en las empresas hacia un Edge Cloud, hacia un Edge Continuum y teniendo varias tecnologías híbridas. O sea, no solo orientarlo todo al data center, sino que también podemos tener localmente en un espacio Edge on-premise, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un poco que no hay una regla única, sino aprovechar lo que se tiene localmente, llevar hacia los hyperscaler otras capacidades y tener un poco un mix de esto, ¿no?, de acuerdo a la necesidad específica del cliente. Y por último, con respecto a lo que es inteligencia artificial, Think Tank del Parlamento Europeo nos comentaba que entre 11% y 37% se va a incrementar la productividad con inteligencia artificial para el 2035. Sí. Bueno. Y también, como saben, esto nos conlleva a tener diferentes desafíos, ¿no?, en la industria, ¿no? El primero que quiero comentar un poco es la alta personalización que en toda fabricación se requiere, ya sea discreta, continua, pero porque esto pues viene por el customer centric, o sea que al final ponemos al cliente como foco de todo. Por ejemplo, aquí comentarles también que Mercedes-Benz en un modelo de coches ha sacado un grupo de 900.000 coches que ha incluido ChatGPT también para interactuar, para que el conductor interactúe con el coche, para mejorar el tema del customer centric también. Otro tema que tenemos es bajo tiempo de respuesta para las necesidades del cliente, o sea, esto nos lleva a tener a las líneas de producción flexibles para justamente adecuarnos a lo que pide el cliente. Reducir el tiempo de time to delivery. Luego tenemos también la full automatización de procesos, las operaciones remotas para reducir interrupciones y las líneas de producción flexible que iba comentando, ¿no? Entonces, todos estos desafíos que tiene el cliente nos lleva un poco a tratar de organizar esto en nuestra mente, ¿no?, para tener una idea un poco más estructurada. Y cómo lo vemos un poco, cómo lo veo personalmente, es que tenemos tecnologías punteras, ¿no?, que habilitan a otras tecnologías y, por ende, a los casos de uso. En este caso sería el Edge Computing, la inteligencia artificial y el 5G, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser que, obviamente, el foco es mejorar el negocio, mejorar la productividad, tener mayor eficiencia. Para nosotros, todo el tema de la seguridad es transversal, por eso que tampoco estoy haciendo tanto foco esto, porque ya se sobreentiende que los temas de seguridad vienen por defecto, todos los temas de compliance y la experiencia de usuario, nuevamente. ¿Cómo? O sea, con toda la información que vamos a ir generando con los diferentes casos de uso, vamos a tener una alta cantidad de data que tenemos que procesar de alguna manera. Los procesos van a tener que tener esa capacidad de correr grandes volúmenes de información, por ende tenemos que trabajar todo lo que es la ingesta del dato, la monitorización del dato, el vídeo y el streaming, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos casos con drones, de que el dron está recogiendo imágenes y luego las manda en tiempo real. Dependiendo del caso de uso, puede ser tiempo real o no, pero el procesamiento de esos streamings de vídeo, por ejemplo, para temas de seguridad, ya sea en una fábrica o sea en una ciudad, como hemos hecho bastantes casos de uso al sur, en Andalucía, con Telefónica, porque se pone una caja hecha y se hacen ciertos procesamientos para tener en tiempo real ese algoritmo y dar una respuesta de, por ejemplo, detectar una mochila con algún comportamiento raro, ¿no? O sea, y poder detectarla a tiempo. Luego, obviamente, esto nos va a permitir, o sea, ¿cómo vamos a poder lograr esto, ¿no?, con las diferentes tecnologías? Industrial IoT, inteligencia artificial, cloud, realidad aumentada, realidad virtual, software defined, robótica y blockchain.
Entonces, como comentaba al final, esto es una de casos de uso que básicamente tienen 3 drivers. El tema de latencia casi cero, es decir, tiempo real, ¿no? Tenemos también el procesamiento de grandes volúmenes de información y otra característica que los clientes también nos están pidiendo mucho es el tema de poder ejecutar ciertos datos del cliente en la fábrica, en la factoría, en el almacén, dependiendo del negocio del cliente, ¿no? Ya sea por temas de seguridad o de compliance, propiamente dicho, de la empresa, ¿no? Entonces, haciendo un poco un resumen de esta nueva generación de estos casos de uso, al final son necesidades que se van cubriendo con las tecnologías que mencionaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el tema de la necesidad de la fábrica flexible. Aquí podemos solventar esto proveyendo a los clientes diferentes soluciones de redes privadas, ¿no? Que luego hablaremos un poco más adelante, para evitar justamente las interferencias, porque podemos tener una red dedicada al cliente, ¿no? Luego también los temas de movilidad, ¿no? Al tener un despliegue en un perímetro del cliente de 5G, podemos tratar de ir poco a poco sacando cables para que sea todo más automático. A ver, tampoco quiero decir aquí que va a ser como que ya la fábrica que había mucho cable, como sabemos, se va automáticamente quitar esos cables y ser wireless, ¿no? Realmente la tendencia hoy en día y lo que estamos viendo con nuestros clientes es que es una mezcla de esto. O sea, algunos clientes están comenzando a probar con sensores inalámbricos, por ejemplo, ¿no? Pero todavía el fuerte de las líneas de producción sigue con las metodologías tradicionales, ¿no? Pero los grandes automakers, por ejemplo, están apostando hacia las fábricas flexibles, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en Mercedes-Benz, también hicimos unos desarrollos de varios casos de uso con AGVs que se conectaban con una red privada 5G para lograr justamente esa automatización. Entonces, al final la ola viene y de acuerdo un poco a la madurez de la empresa y del tipo de empresa, van adoptando esta tecnología un poco más o menos, ¿no? Bueno, el tema de Industrial IoT para poder tener sensorizado con diferentes tipos de dispositivos lo más que se pueda, justamente para levantar esa data, o la data al final es poder. El tema de Edge Computing, que comentaba para el tiempo real. Evitar silos. Aquí el blockchain toma un protagonismo diferente. No veo al blockchain como tradicionalmente se ve para los temas de criptomonedas, para los temas de NFTs, sino que aquí utilizamos esta tecnología de DLT para justamente como que securizar etapas de procesos productivos, por ejemplo, ¿no? Para asegurarnos que una etapa viene antes que otra o luego poder hacer temas de revisión, de auditorías o de calidad, ¿no? Y así al final evitamos hilos y nos aseguramos que todo vaya en un orden adecuado y se pueda centralizar un poco también ese reporting. Y bueno, y finalmente, Analytics, ¿no? Que con toda la data que podamos levantar de los diferentes dispositivos que están en el espacio que estamos queriendo digitalizar, automatizar, podamos hacer análisis hacia un entorno más preventivo, ¿no? O sea, antes mucho lo que se hacía era mantenimientos preventivos, ¿no? Y ahora también, bueno, ya se viene haciendo, ¿no? Todo el tema de predictivo, pero que buscando modelos o patrones en la información que se tenga a la fecha, poder anteponernos a esto y detectar alertas tempranas, ¿no? Para, por ejemplo, evitar paradas intempestivas de una línea de producción, de turbinas, etc. Bueno, y aquí quiero un poco comenzar a hablar, ¿no? y ver si igual si hay preguntas podemos ir conversando, ¿no? Aquí en la parte de, quiero hacer un zoom en la parte de Edge Computing primero, luego en la parte de 5G y luego de IA. Entonces, aquí comentarles un poco lo que venimos haciendo nosotros en Telefónica y personalmente en la parte de Edge Computing. Para nosotros, el Edge Computing es un habilitador más, ¿no? Y estamos viendo claramente con las conversaciones y los pilotos que estamos haciendo con clientes que la orientación es hacia un modelo híbrido. Es decir,
que se tiene ciertos despliegues locales, o sea, se instala un servidor, por ejemplo, en casa del cliente para hacer ejecución de aplicaciones propias del negocio, y luego ese servidor que tenga un cloud continuum hacia la región de los diferentes hyperscalers, ¿no? Y ahí luego poder, por ejemplo, hacer desarrollos de algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning con los servicios propios del hyperscaler y luego hacer un despliegue en un site del cliente o si tiene más sites del mismo modelo, por ejemplo, entrenado previamente y luego ejecutar, ¿no? Entonces, al final, al tener yo ese dispositivo on-premise en la fábrica del cliente y si le sumara, por ejemplo, también una red 5G, la latencia que la podría tener, no sé, en un 20 milisegundos de latencia, teniendo ya un Edge on-premise, voy a bajar a 15, 10, y si tengo una red 5G, podría llegar hasta 5. Si es privada, pues más cercano al 0, ¿no? Entonces, aquí un poco ya vemos la convergencia de cómo dos soluciones me ayudan a mí a llegar a ese tiempo real, ¿no? También tener claro que no es aquí blanco o negro. O sea, no es que quiera vender algo que no, porque al final ustedes son los que entienden más de esto, o sea, seguramente tienen estas necesidades. O sea, al día de hoy también hay muchos procesos que con un 4G o con redes cableadas pues siguen produciendo, la fábrica, la empresa sigue teniendo ciertas sus ganancias, como siempre, ¿no? Pero un poco lo que queremos es anteponernos, ¿no?, hacia lo siguiente que venga, porque más adelante igual, si uno no se sube a esta ola, como que te vas a quedar un poco desfasado, ¿no? Entonces, lo ideal es ir probando ciertos casos de uso y luego por ejemplo, también podría ser un entorno completamente aislado por los temas de seguridad de la empresa o podría también tener ese cloud continuum hacia la región, hacia el cloud, ¿no? Otro punto importante que aquí me parece es que cuando hablamos de Edge también, que está muy de moda, tenemos muchos conceptos de Edge. O sea, el básico que tenemos es, como saben, de que es algo que se procesa lo más cerca a donde se genere esa data, ¿no? Podría ser en el gateway, en una PC industrial, en el propio device si tiene un espacio para procesamiento, etcétera, ¿no? Luego también nos hablan del Edge on-premise, que yo estaba hablando, que es colocar un server con capacidad de procesamiento en el espacio del cliente, ¿no? Que eso es lo que vemos que es una arquitectura híbrida y que les está gustando más a los clientes porque se adapta a los diferentes casos de uso. Luego también tenemos el tema de Telco Edge, que mencionaba por aquí, que al final es llevar esa capacidad de Edge cerca hacia donde tenemos los cores de 5G públicos, ¿no?, del cliente. Y bueno, hay otros Edge ya más lejanos y obviamente al final también el tema de latencia va a ser mucho más grande, nos alejamos un poco del real time porque ya tenemos un Edge propio de los hyperscalers o en los data centers, ¿no? Sobre inteligencia artificial, a ver, aquí ¿qué casos de uso estamos haciendo y me parecen bastante interesantes? Aquí realmente, como saben, tener ahora GPUs más económicas, ¿no?, y poder procesar esos grandes volúmenes de información para luego, con Deep Learning, por ejemplo, tener modelos para ver clasificación, patrones, ¿no?, y tenerlos en unos tiempos adecuados, pues nos ayuda bastante a poder, por ejemplo, tener casos de uso de computer vision o de robótica, ¿no? Por ejemplo, uno que me gusta mucho son los casos de uso cuando colocando diferentes cámaras yo voy a poder levantar información, por ejemplo, en una línea de producción y, no sé, por ejemplo, de una empresa de agri-food y que se separa el procesamiento de estos alimentos cuando la cámara detecta algún imperfecto, algún desperfecto en las fresas, por ejemplo, que van pasando por esta línea de este conveyor lane, y lo separa, ¿no? Entonces, luego, obviamente, se manda esa respuesta en tiempo real que se ejecuta en un Edge on-premise y luego esa fresa que viene con un defecto de cultivo es separada en algún momento porque esa es la acción. Que, o sea, yo con la cámara recogí esa información en tiempo real, esa información que mandé se ejecutó en ese modelo on-premise que ya tenía preentrenado en ese espacio Edge
y manda la respuesta automáticamente. Y como tengo ese servidor Edge, como podría tener una red privada, voy a asegurar ese tiempo real de respuesta para que al final de la línea de producción, en ese espacio limitado de tiempo, haga la acción de que separe un canal de esa cinta transportadora y se vaya para desechos, por ejemplo, o para hacer otros usos como mermeladas, que lo teníamos en un cliente. Por ejemplo, las fresas que no estaban como tan apetecibles para comer iban para otros usos. Y bueno, el último, que bueno, he ido adelantando un poco, es el tema del 5G privado. Aquí nosotros como Telefónica hemos venido ya trabajando muchos temas de despliegues de 5G privados, de sabores que le llamamos carrier grade. ¿Qué quiere decir esto? Es como instalar pequeños operadores de telecomunicaciones en fábricas, ¿no? Y también en espacios de minas. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos muchos despliegues de 5G en minas con cores superpotentes, que al final es como que tener un pequeño operador solo para tu site y que obviamente eso tiene ventajas como tener ese ancho de banda dedicado solo para tus procesos. En las minas, por ejemplo, hay los autónomos trucks, esos como camiones amarillos van de manera autónoma por la mina porque, por ejemplo, puede haber tajos abiertos que sean peligrosos, entonces lo que se quiere es tener esos camiones en esas líneas, o también hay mucho tema de palas. Y eso de ahí sigue en esa línea, son cores potentes, muy fuertes para estos casos de producción bastante robustos. Pero lo que también es cierto que el mercado o fábricas que estuvieran en polígonos industriales demandan también tener estas como las mejores características de estas redes privadas, pero más accesibles en términos de costes, en términos de implementación, o sea, tener un proyecto un poco más plug and play. Y ahí es donde surgen las nuevas redes, no le llamaría low cost porque tienen muchas de las funcionalidades que necesita, por ejemplo, una fábrica con líneas de producción. Entonces, aquí tenemos como un sabor más acotado, más in-a-box de una red privada, ¿no? Y que podemos hacer instalaciones en puertos, por ejemplo, en fábricas igual, en empresas de oil and gas, por ejemplo. Y un poco la nueva tendencia, y que con esto un poco ya cierro esta parte, es que en esa caja Edge que comentaba y que vamos a instalar de manera on-premise, también se instale ese core, ese core 5G, ¿no? Pero a nivel de software en esa misma caja. Entonces, en ese mismo Edge no solo correría aplicaciones del negocio para mantenimiento predictivo, computer vision, orquestación robótica, sino que también correría ejecutaría una red privada. Entonces, al final, yo con un despliegue plug and play, tengo una caja maravillosa que va a dar esa red privada para garantizar temas de latencia, de disponibilidad para mis procesos propios de mi empresa y también tener pues, ese espacio Edge para hacer diferentes cómputos, ¿no? que podamos tener. Y bueno, eso era un poco lo que quería contar. No sé si hay alguna pregunta o algo, algún comentario. Bueno, creo que no. En todo caso, muchas gracias por la atención y bueno, cualquier cosa, en la web de ponentes están los datos de LinkedIn si quieren conversar un poco o cualquier cosa en que les pueda ayudar. Muchas gracias.